con el... Les voy a proyectar algo. Tenemos a la vista ahí el derecho procesal penal. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, Sí, muchas licenciado. gracias. Vamos a ver qué es el derecho procesal penal, vamos a ver caracteres, relaciones con otras disciplinas y sus fines. Para eso vamos a también a tener que hablar de las funciones del Estado, la función penal y la función jurisdiccional. Primero vamos a ver qué es el derecho procesal penal. El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Yo siempre lo digo, lo vuelvo a repetir, lo desmenuzamos, lo analizamos, lo vuelvo a repetir, para que ustedes vayan tomando nota de lo que estamos hablando. ¿Qué es el derecho procesal? Conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Y voy a preguntar, Alejandra González dice que el derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. ¿Cuáles eran esas normas jurídicas? ¿Cuáles son esas normas jurídicas, Alejandra? ¿No está Alejandra? Vamos a ver, voy a llevar mi apunte aquí. Aquí tengo mi cuadernito yo donde voy apuntando. Ya lo hice en la sección anterior y lo voy a hacer aquí con ustedes también. Voy a apuntar a quienes llamo y no están. Porque si no después, Alejandra González. No contestó. No contestó y estaba presente. Es que si no después vienen y me empiezan a mí a decir, mire, que mire, que esto, que mire, que lo otro. Jacqueline. Son las que garantizan un juicio justo y un debido proceso. Estamos analizando lo que es el derecho procesal penal. Conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Voy a seguir preguntando. Alan. Gracias, Jacqueline. Buenas noches, Lick. ¿Qué manda? La misma pregunta. Conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. ¿A qué normas se refieren? ¿Nos referimos al Código Procesal Penal? Correcto. Nos referimos al Código Procesal Penal.
¿Cuáles son las normas jurídicas que regulan el proceso penal? Pues obviamente son las normas que están en el Código Procesal Penal. Las normas que están en el Código Procesal Penal. ¿Sí? ¿Se entiende eso? A propósito de eso, dejamos un trabajito para hoy. Voy a ir preguntando aquí. Voy a ir preguntando aquí poco a poco quiénes, cómo lo hicieron. A ver, Alma Reyes. Buenas noches, licenciado. Ahorita le enciendo mi cámara y le enciendo. Gracias. No sé si se logra ver ahí, creo que la cámara está desenfocada. Está muy pálido, pero cuéntenos, léanos un poquito a ver qué fue lo que hizo. Ok, para empezar, pues puse mis datos, ¿verdad? Como usted lo solicitó, e hice mi resumen. Comencé a leer el Código Procesal Penal y pude identificar los principios fundamentales del código, que serían la legalidad, la presunción de inocencia, la contradicción, la igualdad procesal, la unidad o cosa juzgada y la libertad. De esto me surgieron algunas preguntas porque pues tal vez no investigué más allá de lo que debía investigar o tal vez porque no entendí. Una de las preguntas que me surgieron fue en la presunción de inocencia, donde dice que la carga probatoria corresponde a la acusación. No le entendí mucho y pues esperaba que tal vez usted me pudiera explicar un poco en la clase. También pude observar los sujetos procesales. Los sujetos procesales encontramos los jurisdiccionales, donde entran los jueces y los tribunales, la acusación, donde entra el Ministerio Público, como el que persigue, el querellante adhesivo, que es la víctima, el acusador y el acusador, ¿verdad? También vimos lo que es la defensa y los auxiliares. Vimos también, o al menos eso pude identificar yo en el código, donde estaba la estructura del proceso común, donde está la fase probatoria, es como el proceso que se sigue para un juicio, la fase intermedia, el juicio oral, las impugnaciones y la ejecución. Esto fue lo que yo pude observar en el código procesal, en el código que usted nos pidió investigar. Gracias, Almita. Vamos a ver. Ángel Pérez. Licenciado, buenas noches. Yo no lo hice, Lic. ¿Y por qué? Fíjese que Porque no, asústeme. no le digo la verdad, no lo pude hacer, Lic. Yo me confundí con la tarea que tenía de otro curso, entonces no hice esto. ¿Cómo se va a confundir en esto, hombre? No, hombre. Ni que fueran pangolitos. No se puede confundir en esto. Hay que hacer. ¿Usted estuvo ayer en la clase pasada? Sí, Lic, ya entré un poco tarde, pero no. ¿Se recuerda del colibrí? Sí, Sí, va. así Hay que es. hacer, cada quien tiene que hacer su parte. Sí, cada quien tiene que hacer poner de su propia parte. Pues. Sí. Vamos a ver a Velvet. Velvet. Velvet López. Vamos a apuntar. Buenas noches. Ahí está Velvet. Y buenas Sí, noches. buenas noches. ¿Qué hizo de su trabajo? Fíjese, licenciado, de que yo hasta hoy me estoy incorporando a la clase porque yo me había asignado en Misco y esta semana me trasladé para la central. ¿Pero qué tiene que ver eso? De que no estaba en los grupos ni en ningún trabajo. Yo no asistí a las clases anteriores. A la clase Aquí no hay anterior. grupos, pero si uno no llega hay que preguntar qué fue lo que pasó. Pero es que no conocía a nadie. No tenía a nadie a quien preguntarle.
Entonces no sabía que había trabajo, la verdad. Hasta hoy estoy entrando a la clase. Carlos Sequén. Carlos Sequén. Sí, Lick, buenas noches. A ver qué hizo de su trabajo. Fíjese, Lick, que, bueno, investigué primeramente lo que, ahí sí que, ¿cómo le explicar? El contexto, ¿verdad? De lo que es el código procesal. Y pues... Abre su cámara y enséñenos. Aquí está, ver. Lea. Bueno, el código procesal dice que establece procedimientos mediante los cuales pues se va realizando las averiguaciones que conllevan a la verdad, investigando y juzgando, ejecutando sanciones derivadas de los delitos. También señala qué actitudes debe de tomar cada parte y los sujetos procesales. Vi que la estructura del Código Procesal Penal pues está organizada en 6 libros. El primero pues contiene disposiciones generales, el segundo el procedimiento común, el tercero se refiere a las impugnaciones, el cuarto señala los procedimientos específicos y así el quinto también regula lo relativo a la ejecución, el sexto contiene las costas e indemnizaciones y pues ya por último contiene disposiciones finales. Eso. Gracias, Carlos. Cecia. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ay, sí, licenciado, yo sí hice, pues traté de hacer lo del resumen que usted pidió. Díganos. Ahorita le indico, licenciado. Ay, es que no puedo poner la cámara. Ay, licenciado, no puedo poner la cámara Léanos. pero aquí está, mire. Léanos un poquito. El licenciado, lo que yo resumí fue, pues, lo que regula el procedimiento mediante el cual el Estado investiga y juzga los delitos que garantizan lo que es el respeto a los derechos de las personas. Lo que yo entendí que pues del código procesal es que garantizar la justicia pronta, imparcial y correcta para aplicar la ley correctamente, ¿verdad? Puse lo que son los principios fundamentales, cuál es el debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos de defensa, también lo que son los sujetos procesales, la parte que tiene lo del juez, el Ministerio Público, el querellante y la víctima, pues las etapas del proceso penal, que son la investigación preparatoria, la intermedia, el juicio oral y público. En las medidas de coerción, pues puse lo que es la prisión preventiva, que es para que el imputado no tiene que estar presente, ¿verdad? Para que no se escape. Los medios de prueba, que es lo último, ¿verdad? Las declaraciones y los peritajes y las inspecciones que hacen de la investigación. Eso, licenciado. Gracias, Cecia. Bueno, está bien. ¿Alguien quiere leer? No vi quién era, se esfumó. Sí, Cari. Cari. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Cari. Ahorita le leo sobre lo que yo investigué. Dice que el Código Procesal Penal fue emitido durante el decreto 5192 del Congreso de la República, en el gobierno de Serrano Elías. Su fecha de emisión fue el 28 de septiembre de 1992 y fue publicado
el 14 de diciembre de 1992 y entró en vigencia el 1 de julio de 1994. Está estructurado en 6 libros, los cuales se desarrollan de las diferentes etapas. El libro primero incluye las disposiciones generales y están contemplados dentro del artículo 1 al 284. Este libro contiene las bases sobre las que se desarrolla todo el proceso penal y regula los principios fundamentales como la legalidad, el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y un juicio previo. En el libro segundo incluye lo que es el procedimiento común. Los artículos que contemplan este libro es del artículo 285 al 397. Desarrolla el procedimiento penal ordinario desde el inicio hasta la sentencia. Comprende la investigación o procedimiento preparatorio, dirigida por el Ministerio Público, la etapa intermedia en la que el juez decide si el caso debe ir a juicio. En el libro tercero están las impugnaciones. Y dentro de este libro están los artículos del 398 al 463. Y regula los recursos que pueden utilizar las partes cuando no están conformes con una resolución judicial. El libro cuarto están los procedimientos específicos que contemplan del artículo 464 al 491 y contiene los procedimientos especiales que se aplican cuando la ley establece un trámite distinto al procedimiento común. Y en el libro quinto está la ejecución. Dentro de este libro están los artículos del 492 al 506. Regula la forma en que deben cumplirse las sentencias penales y las medidas de seguridad impuestas por los tribunales. También establece las funciones del juez de ejecución, quien supervisa que la pena se cumpla conforme a la ley y conforme al respeto de los derechos de las personas condenadas. Y por último, el libro sexto están las costas e indemnizaciones, que incluyen los artículos del 507 al 525, que establecen las normas relativas al pago de las costas procesales y la indemnización que puede corresponder en determinados casos, regulando quién debe asumir estos gastos y bajo qué circunstancias. Gracias, Cari. Jeremías. Sí, Lick, yo lo desglosé prácticamente en 2 partes, prácticamente donde está la parte de los libros y su cantidad de lo que se refiere a títulos, ¿verdad? Por ejemplo, en el desglose que hice prácticamente en el primero, donde habla de lo que es su título único y habla que se trata de los principios básicos y tiene lo que son 7 capítulos. El primero es donde se ve las garantías procesales y el segundo trata de la persecución penal. Posteriormente, la segunda y tiene 2 secciones. La primera maneja lo que es la acción penal. La segunda está manejada lo que es la extinción. El título 2, habla de lo que los sujetos auxiliares y procesales cuenta con 5 capítulos. El primer capítulo trata del organismo jurisdiccional. Tiene 6 secciones. La primera, la jurisdicción. La segunda, la competencia. Y la tercera, tribunales competentes. Lo que es la cuarta, conexiones. La quinta nos habla de las cuestiones de la competencia. Y la sexta nos habla de los impedimentos, excusas y acusaciones. Así como el título 2 trata del imputado. Cuenta con 3 secciones. La primera trata de las generalidades y la segunda se refiere a lo que es las declaraciones del sindicado. La tercera maneja la defensa técnica y el capítulo 3 se refiere al acusador y órgano auxiliares. Tiene 3 secciones. La primera se refiere al Ministerio Público y la segunda es lo que es la policía. La tercera, lo que es
Dejemos ahí Jeremías. Muchas gracias. Ok, gracias. a usted. Miren, sí, Cristel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Cristel. No sé si le puedo presentar mi tarea. Sí. Léanos un poco. Gracias. Dice, el Código Procesal Penal regula el conjunto de actos. No le oímos. Perdón. Dice el Código Procesal Penal, el libro primero, contiene enmarcados los principios básicos, las garantías procesales y la persecución penal. El órgano jurisdiccional, la reparación. Libro segundo, su contenido es trascendental en el juicio penal, ya que contiene los introductorios plasmados en el artículo 7. Libro tercero, en este libro se encuentran regulados las impugnaciones. Cristel, le oímos muy mal. Vamos a dejar ahí. Vean, yo lo que quería con este trabajo, dos objetivos primordiales. Uno, que tuvieran su código. No sé si lo tengan o no. No sé si lo vieron electrónicamente. Yo les pido que tengan su código físicamente, porque para eso nos va a servir. Y otro era que tuvieran contacto con todo el código, y el resumen lo que quería era que copiaran el índice. Jeremías lo estaba desglosando perfectamente bien. Es decir, que comprende el código. Y al leer, al ver, nos vamos... Y pongo a leer porque yo sé que muchos no lo hicieron, ni se acordaron, de veras, casi sin temor a equivocarme. Entonces, los pongo a leer porque es importante que vayamos entendiendo y que vayamos viendo cuáles son, perdón, cuáles son los todas las instituciones del derecho procesal penal, cómo está dividido el código. Fíjense que es tan importante conocer los códigos. Yo tenía mis resúmenes así, de la Constitución, del Código Penal, cuando hice mis exámenes técnicos profesionales, es más, hasta hice esquemas de todos los procesos, y tenía también de qué artículo, más o menos qué artículo, porque a mí me preguntaron en mi privado, yo examiné como 30 años privados y me cansé de estar examinando, ahora ya no examino privados, ni asesoro tesis. Pero en su momento, yo preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la querella? La querella es tal y tal y tal, búsquemelo en el código. ¿Cuáles son los elementos de la querella? Búsquelo en el código. ¿Qué es tal y tal cosa? Búsquelo en el código. Entonces, para eso tenemos que saber cómo está integrado el código. Y la manera más fácil de hacerlo es a través del índice. En el índice se resumen todo el código. Los que tuvieran contacto, que vieran, inclusive yo oigo por ahí, mire, el procedimiento común tiene diferentes etapas, que el principio de legalidad, que la presunción de inocencia. La compañera que habló de la presunción de inocencia, cuando llegue el momento de cuando veamos los principios constitucionales, ahí le vamos a explicar la presunción de inocencia. Ahí me lo recuerda, por si le quedan dudas, si todavía tiene dudas después de lo que platiquemos. Entonces, vamos a tener ese tipo de contacto con el código, de ver cómo está integrado, etcétera, e irnos adentrando en eso. Los que lo hicieron, qué bueno. Lo poco que oí, me parece bien, pero en el fondo lo que yo quería era que me hicieran el índice y que entendieran, que vieran cómo están todas las normas y cómo están las normas que regulan el proceso, las diferentes etapas, los procedimientos, etcétera, etcétera. Si no lo han hecho, lo quiero para el próximo día de clase, que yo espero que sea el otro martes, la semana entrante. Sí. Ahora vamos a regresar al concepto que estábamos hablando de derecho procesal penal.
Cuando hablamos del derecho procesal penal decíamos que es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Cuando hablamos de las normas jurídicas, alguien ahí muy acertadamente dijo, mire, son las normas del Código Procesal Penal. Efectivamente, déjenme que les voy a proyectar otra vez lo que estábamos, la hojita que les había presentado. La tenemos otra vez ahí, ¿verdad? Sí, la tenemos otra vez ahí. Licenciado. Sí, licenciado, se puede ver. Gracias. Sí, se lee. Para entender lo que es el derecho procesal penal, tenemos que hablar de las funciones del Estado. La primera función del Estado es la función penal. Y la función penal dice, ¿en qué consiste? En que el Estado determina, bueno, la función penal tiene dos subincisos, digamos, lo que es la incriminación y lo que es el proceso. A través de la función penal, el Estado determina delitos y fija penas que corresponden a las conductas delictivas. Ahora, ¿qué es la incriminación? El Estado incrimina. Cuando incrimina, determina delitos y fija penas. Es decir, que el Estado dice, el hecho de apropiarse de un bien mueble con violencia, esto no puede ser. Esto hay que prohibirlo. Y le vamos a llamar, si hay violencia, robo. Si no hay violencia, va a ser un hurto. Si vamos a girar un cheque sin la debida provisión de fondos, a esto se va a llamar estafa. Y así va a ir regulando el Estado las diferentes conductas delictivas. Y dice, por eso dice, la incriminación es la determinación de delitos y fijación de penas. Ahora la pregunta es, y quiero oír opiniones, ¿cómo hace el Estado para determinar los delitos y fijar las penas? A ver, Carolina Sosa. Caroline. Por medio de un proceso, licenciado. ¿Qué dice David del CID? ¿Cómo hace el Estado para determinar delitos y fijar las penas? Considero que tenemos que presentar una demanda y de medios de prueba también. ¿Sí? Aquí, David, solo para que nos entendamos, aquí no hay demandas. Aquí hay querellas. Las demandas es en lo civil. Ah, ¿cómo no? Entonces, debido al proceso, ¿sí? Darling, Sujei. Jeremías. Después Walfred. Sí, Jeremías. Sí, Lick, para mí que el que inicia todo eso y sabe a cabalidad para poder discernir cada cosa es el juez. Por medio de él es que ya está representando el Estado. Si no estoy mal, Lick, me corrí. Después lo vamos a ver. Walfred. ¿Cómo hace el Estado para determinar delitos y fijar penas? Creo que es el Congreso aprueba leyes y son los jueces que lo ejecutan. Cecia. Licenciado, por medio de pruebas e investigación. No. Okay. Es precisamente lo que decía Walfred. Es el proceso, la determinación de delitos y fijación de penas
es a través de el proceso de creación de la ley. ¿Sí? Es a través del proceso de creación de la ley. Tienen iniciativa de ley, discusión, no me recuerdo muy bien, son 5 etapas: iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción y entrada en vigencia. Algo por ahí va el asunto. Ustedes sabrán más que yo esto ahora. Yo lo vi hace más de 40 años, hace 50 años tal vez. Entonces, a través de ese proceso el Estado dice, el hecho de sacar un arma, premeditarlo y en despoblado y darle muerte a otra persona con esa arma, esto se va a llamar asesinato. Y así va a ir regulando. ¿Dónde está compilado todo esto? En el Código Penal. Es lo que no podemos hacer. Lo hacemos, pero está prohibido. Digamos lo que está prohibido. ¿Por qué? Porque no se pueden cometer hechos que van en contra de la ley. Entonces el Estado dice, el Estado no tiene regulado, por ejemplo, el Estado ha venido, por eso hay muchas leyes difusas. Tenemos el Código Penal, tenemos el Código Penal, tenemos el Código Penal, que es donde tenemos los delitos. Pero hay leyes ya difusas, tenemos la asociación ilícita, tenemos el lavado de dinero, tenemos esto, y ahí han ido surgiendo una serie de hechos delictivos para regular la conducta en sociedad. Es decir, que no podemos vivir, inclusive en época de la Guerra Fría, decían muchos que el Estado ideal era el Estado sin derecho. El Estado sin derecho. Pero ¿cómo vamos a hacer para vivir en un Estado que no regule con normas jurídicas y vivamos en un salvajismo, por decirles algo, ¿sí? Entonces, el Estado determina delitos y fija penas. ¿Determina los delitos a través de qué? A través de la sanción de la ley, a través del proceso de creación y sanción de la ley. Eso es a través del organismo legislativo. Y así va regulando el Estado todas esas conductas. Dice, no, vamos a hacer vamos a promover esto, vamos a hacer el otro. Y ahí la ley trae quiénes son los que tienen iniciativa de ley, quienes pueden proponer las leyes, y estos se van sumando al orden jurídico que regulan toda la conducta en sociedad. Por eso decimos que la función penal comprende lo que es la incriminación y lo que es el proceso. Entonces viene el Estado y dice, ya tengo, pero al Estado no le basta determinar delitos y fijar penas. ¿Cómo lo va a aplicar? ¿Cómo va a aplicar esa ley penal al caso concreto? ¿Cómo va a aplicar la ley penal al caso concreto? Entonces crea el proceso, o sea, la aplicación de la ley penal al caso concreto. Todas las normas que ustedes están empezando a conocer con la lectura que están haciendo del código, con la investigación que hicieron, pues se les agradece a los que lo hicieron, especialmente porque es por el bien de ustedes. Ya estamos viendo cómo es que se va regulando o cómo son las etapas, cuáles son las instituciones, los principios generales, las garantías procesales, las formas de ejercicio de la acción, cómo es la investigación, cuáles son los elementos de investigación, el procedimiento común, cuáles son los actos introductorios, cómo es la investigación, quién tiene a su cargo la investigación, quién controla la investigación, qué actividades desarrolla el acusado y su defensor o el querellante adhesivo, cuánto tiempo dura esa investigación, en qué concluye, en una acusación, un sobreseimiento, una clausura provisional o bien el archivo de la causa, cómo es el procedimiento intermedio, cuánto dura, etcétera. Y ahí nos vamos. Entonces, el Estado, además de determinar delitos y fijar penas, necesita de un instrumento. Ese instrumento es el instrumento de las democracias, porque sin ese instrumento, que es el proceso, no podríamos convivir.
Porque a través del proceso se determina si el hecho es constitutivo de delito, y si es constitutivo de delito, qué clase de delito es, cuáles son sus elementos, y si la persona a quien se le imputa el hecho participó o no participó en el hecho que se le imputa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O tienen alguna duda? El Estado determina delitos y fija penas, pero no le interesa solo determinar delitos y fijar penas. Tiene que ver cómo las aplica o cómo investiga un delito y si va a fijar y si se le va a imponer a una pena a esa persona. Entonces aquí surge ya lo que es la función jurisdiccional. Porque a través de la función jurisdiccional dice, ¿cuál es la organización judicial penal? ¿Quién va a aplicar esa ley penal al caso concreto? Y pregunto, ¿quién aplica la ley penal al caso concreto? ¿Los jueces o el tribunal? Son los órganos jurisdiccionales, correcto. Es un juez, es un tribunal, es una sala de apelaciones, es una Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. ¿El organismo judicial? En términos generales, el organismo judicial, pero hablemos de quiénes son específicamente quienes van a aplicar esa ley penal al caso concreto. Y nos referimos a los órganos jurisdiccionales, nos referimos a los jueces, nos referimos a los tribunales, unipersonales o colegiados, un juez de instancia, un juez de sentencia, un tribunal, una corte de salas de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Entonces determinamos delitos y fijamos penas. Hay un instrumento para aplicar esa ley al caso concreto, que es el proceso. Y el proceso, con sus diferentes etapas, con sus diferentes procedimientos, con sus diferentes instituciones. Y ahí vamos viendo cómo se regula en cada una de las etapas del proceso. Pero ¿quién la va a aplicar? Son los órganos jurisdiccionales. Es decir, es la organización judicial penal, que está integrada por los tribunales. Pero los tribunales o los jueces, ¿cómo van a aplicar la ley penal al caso concreto? Entonces ya viene la organización del proceso. Es decir, ¿cómo se va a proceder? ¿Cómo se va a proceder en la organización? O cómo se va a proceder, mejor dicho, en la investigación de un caso. ¿Cómo se va a aplicar la ley penal al caso concreto? Entonces viene la organización del proceso. Ahí vamos a ver que los actos introductorios son la denuncia, la querella, la prevención policial. ¿Quiénes pueden querellarse? ¿Quiénes tienen la calidad de querellantes? ¿Quién puede presentar una denuncia? ¿Cuáles son los elementos de la denuncia? Y a partir de ahí, ¿quién va a investigar? Va a haber un juez contralor de garantías que va a controlar la investigación que está realizando el Ministerio Público. Porque hay quien acusa, quien defiende y quien toma la decisión. Entonces, hay una acusación, Ministerio Público, hay un defensor, en quien toma la decisión, hay un juez. ¿Cuál es la actividad que va a desarrollar cada uno en las diferentes etapas del proceso? Porque el juez de primera instancia controla las garantías del proceso, controla la investigación. El impulso ahí es del Ministerio Público, porque ¿quién tiene a su cargo la investigación? El Ministerio Público. ¿Quién controla esa investigación? La controla el juez. ¿Y qué es lo que controla? Que no se violenten o no se violen garantías constitucionales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pregunta sus dudas.
Sí, Karen. Ahorita todo bien, licenciado. Lick, disculpe, cuando usted se refiere a lo que estaba comentando de la investigación que está a cargo del Ministerio Público, mencionó sobre que el juez de primera instancia o el juzgado de primera instancia es quien controla la investigación. Él de la misma manera, el juez de primera instancia controla la investigación y él decide si va a juicio o no. ¿Es de esa manera? Sí, en el procedimiento intermedio. En el de etapa intermedia. Eso es posterior a la investigación preparatoria. Posterior a la investigación preparatoria. Y dentro de la investigación está pues la denuncia, la investigación y pues eso diríamos, ¿no? No, la denuncia no está dentro de la investigación. Ok. La denuncia, la querella, la prevención policial son los actos introductorios de los cuales se deriva una investigación. Esa es la palabra, actos introductorios. Eso es lo que estaba buscándole, gracias. Esa es la palabrita, ¿va usted? Sí. Esa es la palabrita. Introductorios, ok. Entonces, actos introductorios, denuncia, querella y prevención policial. Hola. Sí. Por allá. Lo vamos a ver en su momento, Alan. Ok, Chile, gracias. Pero Lo que pasa es que qué bueno es que tenga las inquietudes estas. Sí, dígame. Sí. Es que es parte del esquema que armé de mi resumen dentro del procedimiento penal. Pero yo estaba confundido porque dentro de la investigación preparatoria había colocado la denuncia, la querella y la prevención. Pero usted digamos que esos son los actos introductorios. Porque los actos introductorios, le voy a adelantar un poquito. A través de los actos introductorios, valga la redundancia, se introducen los primeros datos al proceso. ¿Sí? De eso se deriva una investigación. Ok, sí. Por ejemplo, usted lee el 302. El 302 dice, la querella se presentará ante el juez que controla la investigación y saque su código y lo vamos a leer. Claro, Lick, 302. Sí. Querella. La querella se presentará por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener. Y pues da los datos. ¿Los leo? Leo, por favor. 1. Nombres y apellidos del querellante y en su caso el de su representado. 2. Su residencia. 3. La cita del documento con que acredita su identidad. 4. En el caso de entes colectivos, el documento que justifique la personería. 5. El lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. 6. Un relato circunstanciado del hecho con indicación de los partícipes, víctimas y testigos. 7. Elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas. Y 8. La prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentre. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿ok? Hasta ahí. Fíjense que cuando veamos los actos introductorios voy a ahondar más en esto. Pero para que no nos quedemos ahí con la duda, y qué bueno porque vamos introduciendo nuevos elementos en nuestro curso, vamos adelantando cositas por ahí. Aquí lo importante es, dice, un relato circunstanciado, claro, preciso y circunstanciado, de los hechos, con indicación de partícipes, víctimas y testigos. ¿Sí? ¿Qué pruebas se tienen en relación con esto? Entonces, yo siempre pongo un casito ahí muy sencillo como elementos fácticos. Tal vez ustedes me ayudan a patentarlo porque ya tengo 1000 años de ponerlo como ejemplo. En la 18 calle y Sexta Avenida en la zona 1 hay un chiclero que vende cigarros, vende chicles, vende todo lo que vende un chiclero, chocolates, dulces, etcétera, etcétera. Y por ahí también vende mota y cocaína debajo del tablero. A este chiclero lo amenazan. Lo amenazan y un día llega 2 en una moto, le disparan y le provocan la muerte por no haberles dado la extorsión que le estaban haciendo como producto de la venta del día. De este caso se dan cuenta. ¿Quiénes se dan cuenta? El hot dogero que está haciendo los hot dogs en la esquina opuesta. El taxista que está esperando que le dé verde el semáforo.
una viejita que se está atravesando la calle. Digamos que este es el caso. Estos son los elementos fácticos. ¿Cómo voy a hacer yo para presentar el acto introductorio? Yo, señor juez, yo fulano de tal, etcétera, etcétera, planteo querella ante el señor, querella en contra del señor Fernández y para tal efecto atentamente expongo el relato circunstanciado de los hechos. Que el día 5 de enero del año 2026, a eso de las 18 horas, se acercó 2 personas en una moto, quienes son conocidos con los nombres de tales y tales en el bajo mundo como el Chompiras y el Peretere. Le requirieron de la venta, el producto de la venta del día al chiclero y como no se las dio, le dispararon con un arma y le produjeron la muerte. Son testigos de este hecho el jodojero, quien se llama fulano y tal, quien puede ser localizado a través del teléfono tal y tal o vive en tal lugar. El taxista, quien es tal y tal y vive en tal lugar, se puede ser localizado por el teléfono. La viejita, que esto que el otro. Entonces, lo que estamos dando son, no podemos sostener o probar toda la tesis de un caso con un acto introductorio, sino que estamos dando elementos para que el Ministerio Público tenga los elementos básicos para poder iniciar una investigación. A ver, viejita, ¿qué pasó? Ay, pues yo me iba atravesando la calle cuando oí los disparos, y como yo siempre he tenido buena memoria, yo me recuerdo que la moto eran placas tales y tales. A ver, el jodogero, ¿qué le consta a usted del hecho? Pues fíjese que a mí también me han extorsionado, estos son fulanos, sultán y mengano, quienes nos están tal y tal cosa, y nos han dejado los números de teléfono donde tenemos que llamar. El taxista, yo estaba esperando cuando la moto me pasó enfrente y me recuerdo que es una moto marca tal y tal. Allá tiene información el Ministerio Público, voy a mandar, y el arma con los casquillos, etcétera, mandan a preguntar a control de vehículos, a la SAT, de quién es el vehículo o la moto con placas tales y tales, es de fulano y tal. A través de las cámaras, ¿qué fue lo que se observó? Y así, el Ministerio Público empieza a investigar, con base en los hechos que se le planteó en la querella. ¿Entiende eso? Ahora, ¿qué va a hacer el juez contralor de garantías? El juez contralor de garantías va a controlar que no se violenten garantías constitucionales o garantías procesales, porque al juez hay que solicitarle, por ejemplo, si se va a practicar un allanamiento, habrá que solicitarle la autorización al juez, porque no se puede entrar, no se puede violentar una residencia sin una orden judicial. Esas son las cosas que va a controlar el juez. Se le va a solicitar y él va a decir si sí o no. Entonces él va a tomar una decisión y va a resolver sobre eso. ¿Estamos meridianamente bien con esto, Alan? Sí, Lick, bastante claro con el ejemplo que me coloca, Lick, gracias. Bien, seguimos entonces con lo que estábamos, con el desglose de lo que era la organización del proceso, es decir, cómo se va a proceder. Recapitulando un poco entonces, ¿qué es el derecho procesal penal? El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal y los órganos estatales que intervienen en el mismo. Cuando hablamos del conjunto de normas jurídicas, ya convenimos en que es el Código Procesal Penal. Los órganos estatales que intervienen en el mismo es el proceso. Esos son los órganos jurisdiccionales. Para entender eso tenemos que ver lo que es la función penal. ¿Qué comprende la función penal?
La función penal comprende lo que es la incriminación. A través de la incriminación, el Estado determina delitos y fija penas, y lo que es el proceso, porque a través de determinar delitos y fijar penas, necesita de un instrumento para poder aplicar la ley penal al caso concreto, y esto es el proceso. Ahora, ¿quiénes lo van a aplicar? ¿Quiénes lo van a aplicar? Pues ya tenemos la organización judicial a través de la función jurisdiccional, que es a través de los tribunales, que se va a aplicar la ley penal al caso concreto. ¿A través de quiénes? ¿Quiénes ejercen jurisdicción? Quienes ejercen jurisdicción son los jueces, son los tribunales, son las salas, es la Corte Suprema de Justicia. Y luego, ¿cómo es la organización del proceso penal? ¿Cómo se va a proceder? ¿Cómo se va a proceder en la averiguación del hecho que está sometido a conocimiento de ellos? Es decir, con los pocos datos que se tienen, ¿qué se va a investigar para llegar a determinar a través de las diferentes etapas del proceso si el hecho es constitutivo de delito, qué delito es, si la persona participó o no participó en el hecho que se le imputa? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien, jóvenes? Todo bien, Lick, gracias. Claro. Bien, ahora vamos a hablar de los caracteres del derecho procesal penal. Caracteres del derecho procesal penal. En primer lugar, decimos que es una rama del derecho público. ¿Por qué decimos que es una rama del derecho público? Porque sus normas regulan una actividad pública que es estatal. Es decir, que corresponde al Estado. El Estado se ha reservado para sí el derecho de castigar, es decir, el jus puniendi, que se llama doctrinariamente, el derecho de castigar. Es decir, que nunca hemos visto que el Estado, por ejemplo, saque a licitación la aplicación de la ley penal al caso concreto y que hayan postores y que la Sociedad de Delitos S.A. ganó la adjudicación y ella va a ser la que va a juzgar a las personas. No, es el Estado. El Estado se ha reservado para sí ese derecho de castigar. Por eso decimos que es una rama del derecho público. Es accesorio, diríamos que es accesorio o instrumental respecto del derecho material o sustantivo, o sea, del derecho penal, porque nos sirve de instrumento para aplicar la ley penal al caso concreto. Nos sirve de instrumento para aplicar la ley penal al caso concreto. ¿Se entiende eso? Es accesorio o instrumental respecto al derecho material. ¿Cuál es el derecho material o sustantivo? Es el derecho penal. Nos sirve para aplicar el derecho, o mejor dicho, la ley penal al caso concreto. Y finalmente decimos que es una disciplina autónoma. ¿Por qué decimos que es una disciplina autónoma? Porque tiene sus propias normas que no dependen del derecho penal. Es decir, que en el derecho procesal penal o en el Código Procesal Penal no vamos a encontrar normas que regulen la conducta del ser humano, por ejemplo, y que tenga una pena por incumplir esas o por violentar esas normas. Entonces, es autónomo porque tiene sus propias normas. Entonces, en cuanto a su carácter, es una rama del derecho público, es accesorio instrumental y es una disciplina autónoma. Lick, disculpe, de entre los caracteres que menciona público, instrumental y autónomo, el instrumental no me queda muy claro, ¿lo puede repetir? Es el instrumento, porque es el instrumento que nos sirve para aplicar la ley penal al caso concreto. Es decir, es accesorio instrumental respecto de el derecho penal, porque el derecho penal son los delitos. Cuando se violenta una norma del derecho penal, surge como consecuencia de eso un hecho delictivo. Entonces, el instrumento para aplicarlo es el proceso penal. ¿Y quién regula esto? El derecho procesal penal. Por eso es accesorio o instrumental
respecto al derecho penal material. Nos sirve de instrumento para aplicar la ley penal al caso concreto. Ok. Entonces, utilizamos el derecho sustantivo, el derecho penal sustantivo, digamos, que es el Código Penal, y lo traemos al instrumental. O sea, digamos, es accesorio porque utilizamos el sustantivo, e instrumental porque el procesal penal nos ayuda al caso en concreto. Correcto. Ok. Sí, Débora. Gracias, licenciado. Buenas noches. Prácticamente la característica instrumental es que el derecho penal, entiéndase, el Código Penal es la teoría y el procesal penal es la aplicación de la teoría. No, el derecho penal, digamos que es el derecho sustantivo, es el derecho material, es lo que no podemos violar. Y para aplicar ese derecho penal necesitamos de un instrumento. Correcto. Ah, ya. Ok. Así es. Gracias. Bien, ahora vamos a verlo en relaciones con otras disciplinas. Y cuando hablamos de relaciones con otras disciplinas, también nos referimos a las diferencias que pueden haber con otras ramas del derecho. Y con lo primero que lo vamos a comparar es con el derecho procesal civil. Con lo primero que lo vamos a comparar es con el derecho procesal civil. En cuanto al objeto, en el derecho procesal penal hay una relación de derecho público. Y en el derecho procesal civil hay una relación de derecho privado. ¿Por qué decimos que es público? Porque es una rama del derecho público. Es una actividad pública. Porque tiene intervención del Estado. Sí, también en el derecho civil. Solo que le voy a explicar por qué. Porque la relación en cuanto al objeto es una rama del derecho público y en el otro es una rama del derecho privado. Porque para dirimir, que es otra de las características, para dirimir un conflicto es necesaria la intervención de un tribunal. Claro, sí. Aunque sea entre particulares, en este caso el derecho civil. No, en cambio el derecho civil no. El derecho civil no es necesario, por ejemplo, un proceso para dirimir una controversia que surja. Entonces, sí, claro. Entonces, en el derecho penal o el derecho procesal penal es una rama del derecho público. En cambio, el derecho civil es una rama del derecho privado. Se refiere a la relación entre las personas. Por ejemplo, dos personas van a hacer o van a realizar un contrato. Y va a ser la relación entre ellos dependiendo de lo que vayan a regular en el contrato. Por eso paso a la segunda y ahí creo que le vamos a aclarar un poquito más, Alan. Bueno, el proceso penal normalmente es indispensable para la solución del conflicto que en él se discute. El proceso penal es indispensable, tiene que surgir. Si surge el proceso penal, si se acciona en el proceso, empieza la maquinaria del Estado a trabajar, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y empieza a caminar, y tiene que llegar a un final. Y el final normal es una sentencia, o puede llegar a un sobreseimiento. Porque no tenemos pruebas, pero el proceso penal fue indispensable para solucionar el conflicto. En cambio, como el otro es privado, no. El derecho procesal civil es privado. Ahí no es indispensable el proceso para la solución del conflicto. Supongamos que es un contrato de mutuo, donde una persona le da a otra, Juan le da a Pedro 10,000 quetzales en préstamo, en calidad de mutuo, que le tiene que devolver 1,000 quetzales mensuales durante un plazo de 10 meses, con un 2% de interés, 2% de interés mensual, en el entendido de que con una sola cuota que no cancele, se dará por vencido el plazo y dará derecho al acreedor a iniciar la acción ejecutiva para poder hacer efectivo el pago. El deudor incumple
surgió el conflicto. ¿O no hay conflicto? Sí hay conflicto. Incumple. Mira vos, ¿qué pasó? Te di la plata, pero pagame. Si no te voy a procesar. No, hombre, haceme la campaña. Espérate, yo te voy a pagar, tengo un negocio por ahí y te voy a pagar. Y te voy a pagar, te voy a pagar todo junto. El conflicto surgió, pero ¿fue indispensable el proceso? No. O posiblemente se inicie un proceso, pero podemos llegar a una transacción. Podemos llegar a un acuerdo. Me notifican, o mejor dicho, planteo la demanda y me hacen el requerimiento de pago y en ese momento yo pago. Y ahí se termina el proceso. ¿Hubo sentencia? No, no hubo sentencia. Porque o podemos llegar a una transacción en juicio o a una transacción extrajudicial y podemos desistir del proceso. En cambio, en el proceso penal yo no puedo desistir. Salvo que sea un delito de acción privada. Pero si no, toda vez sea un proceso de acción pública, el Ministerio Público tiene que seguir hasta las últimas consecuencias. Entonces, es indispensable el proceso para dirimir la controversia que en él se discute. El proceso civil no. Puedo llegar a un acuerdo, puedo llegar a una transacción, desisto, o ya no presento el proceso, pero sí hubo conflicto. ¿Se entiende eso? Sí, Lick, se entiende. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lick, perdone, en cuanto decía usted de que en el penal, si por ejemplo la persona, ¿cómo es eso de que cuando es que he escuchado a la aceptación de pruebas no se finaliza ahí el debido proceso? ¿Cómo es la aceptación de pruebas? Perdón, aceptación de cargos. Es que he escuchado bastante eso. Pero es un proceso que llega a un acuerdo, pues. Llega a un acuerdo, pero hay una pena. Ah, ya, gracias. ¿Acaso yo lo acepto? Váyase para su casa, pues. No. Usted tenía 15 años y le vamos a poner 5. ¿Se entiende? Lick, eso lo que hace entonces es reducirle la pena. Sí, lo que hace es limpiar un poco las cárceles y reducir un poco la mora judicial, etcétera. Son medidas desjudicializadoras que se han venido implementando. No es que le vayan a quitar la pena. Aceptación de cargos, ¿verdad? Como así muchos de los funcionarios dicen, pues que es buen negocio. Se peinan 150 millones y aceptación de cargos y 300 mil pesos de reparación digna y me quedo con más de 100 millones. Eso es lo que se critica. Pero no es que se hagan libres. Yo acepto los cargos. Bueno, sí soy culpable, pero hay una reducción de penas. No es que me vaya a ir libre, pues. ¿Se entiende eso? Ahí entendí, Lick. Sí, pues en cambio en el civil, como el ejemplo que dio, se paga la deuda y... Ahí se acabó todo. Sí, pues ya, gracias, Lick. En lo penal es frecuente, otra característica es que en lo penal es frecuente el ejercicio de la acción por medio de un ente del Estado. En lo civil no. En lo civil es de los particulares. ¿Quién es el ente del Estado que ejerce la acción penal? El Ministerio Público. Correcto, Ale. Es el Ministerio Público. Y yo le quería pedir una disculpa porque es que venía en camino y venía conectada en mi teléfono y pues no servía el audio. Entonces, yo le pido una disculpa. Bueno, no tenga pena. Lo importante es que esté aquí cómoda. Sí, gracias a Dios. Ya se puso pantuflas y toda la cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, en el proceso penal, normalmente el ejercicio de la acción penal es por un ente del Estado. En este caso, como dice Ale, es a través del Ministerio Público. En el proceso civil, no. Es de los particulares. Es Juan, es Pedro, es María.
que van a dirimir una controversia privada. Lick, y se podría decir que en el civil son problemas entre particulares, ¿verdad? Sí. Y que no afecta a la sociedad, solo a los particulares, ¿verdad? Sí, solo a ellos. Porque el hecho de que Juan no le pague a Pedro, pues a mí en qué me afecta. ¿O a usted en qué le afecta? En nada. Ahí sí es su papá. Ahí me está afectando el patrimonio de mi papá. Nada. De la familia. No, no afecta. No me afecta a mí, no me afecta porque es entre ellos el problema, pues. Así es. En lo penal, la dispositividad, si es en la fase de investigación, corresponde al Ministerio Público la dispositividad. Es decir, el impulso procesal corresponde a un órgano del Estado. En cambio, en lo civil, no. En lo civil, el impulso procesal es a petición de parte. Es decir, que las partes procesales tienen que ir empujando, tienen que ir gestionando, si no, no caminan los procesos. Y les voy a poner un ejemplo. El Ministerio Público se inicia, denuncia, tiene la obligación de investigar. Que se atrasen es otra cosa, pero tiene la obligación de investigar. Investigas esto, lo otro, tiene un plazo para presentar la acusación, tiene un plazo, hay un plazo para presentar que se ejecute el procedimiento intermedio, hay un plazo para el ofrecimiento de pruebas, hay un plazo para que se inicie el debate, etcétera. Hay para sentencia, hay plazo para apelar, etcétera, etcétera. En cambio, en lo civil, se va a presentar una demanda ordinaria, por ejemplo. Y dentro de la petición dice el demandante que se le dé audiencia a la parte demandada o que se emplace por 9 días, que plantee las excepciones que el derecho considere pertinentes. Con su contestación y se niega que se abra prueba. Que oportunamente se dicte una sentencia en tal y tal sentido. Y viene el tribunal y le notifica al demandado. Le notifica al demandado. Y el demandado no contesta la demanda. ¿Será que el juez va a decir, como no contestó la demanda, pásese a la otra etapa procesal? No. Tiene que pedirlo la parte interesada. En este caso, la parte demandante tiene que decir, señor juez, se venció el plazo del emplazamiento. El demandado no contestó la demanda ni interpuso excepciones, por lo que es procedente que se declare la rebeldía y se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se abra proceso y se abra prueba del proceso. Entonces viene el juez y dice, se tiene por contestada la demanda. Se decreta la rebeldía, primero se decreta la rebeldía del procesado, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Como se solicita, se abre prueba del proceso por el plazo de 30 días. Pero si no se hace eso, el juez deja engavetada la ¿cómo se llama? Si no se hace la gestión a través de la parte interesada, el juez deja engavetado eso y se puede plantear la caducidad de la instancia. Y podemos perder por eso, pues, dependiendo de las circunstancias, pero esto ya es civil. Licky, ahí podemos encontrar otra diferencia, o bueno, otro punto, que por ejemplo el civil es a petición de parte, en este caso, pues la parte interesada. Y el otro es de oficio. El otro es de oficio, sí. Eso es lo que le estoy diciendo. La dispositividad es del Ministerio Público, el impulso procesal. El impulso procesal es a petición, y en cambio, en lo civil no. En lo civil es a petición de parte. Si no piden, pues no camina, ¿va? Así de sencillo. Estamos bien, Lick. Gracias. Finalmente, el proceso penal contemporáneo juega un papel muy importante
las condiciones antropológicas, psicológicas, sociológicas, étnicas del procesado, porque hay que individualizarlo. En cambio, en el civil es eminentemente jurídico. Es de carácter jurídico. Lo que importa es el incumplimiento del contrato o de la situación que se esté discutiendo. Es jurídica. No tiene nada que ver la condición de la persona. En cambio, la condición de la persona sí tiene que ver. Tienen que entrevistar a un psicólogo, un psiquiatra, qué sé yo. Mire, usted habla español, no habla español, yo hablo quechí, canjobal, canchiquel, qué sé yo, pónganle un intérprete. Hay que hacer un estudio de la persona porque no es inerte, no se está juzgando no es de carácter procesal, jurídico, sino que se está juzgando a una persona. Por eso hay que hacer un estudio de la persona. Lo importante es de que juega un papel importante las características antropológicas, psicológicas, sociológicas de la persona. Hay que ver su entorno, etcétera. Y finalmente en el proceso civil, no. Es una relación eminentemente jurídica. ¿Preguntas, jóvenes? No, Lick. No, Lick. ¿Estamos claros? Claro, Lick. Sí, Lick, estamos claros. Bien. Sí, Lick. Qué bueno, porque ya me cansé. Sí, Lick, claro. Dejamos ahí el día de hoy, jóvenes. Pasen buena noche. Cuídense. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.